Si tú vas a tomar una decisión estando enamorada o estando enamorado, pues ten en cuenta que el precio que vas a pagar por eso es alto, porque enamorado es igual a no estar viendo, a no estar observando el todo. Enamorado es estar narcotizado, engolosinado, embebido en una mínima parte de lo que es la realidad. Y me pongo rebelde, con causa o sin causa me rebelo frente a esa emoción y de ahí nadie me saca. Y si tengo que justificar que esa persona es maravillosa, lo voy a hacer. Y si tengo que inventar y creerme el cuento de que esto es lo maravilloso, por eso cuando una persona está en esa fase de enamoramiento, casi siempre las personas que acompañan a esa persona le dicen eso, estás enamorada. No, ahorita no oyes, no ves, no escuchas, no entiendes, no nada, porque estás enamorada, ahorita no me vas a entender. Para la energía masculina de una mujer no aleja a los hombres, aleja a los niños, a los que están buscando mamá. Entonces observemos que Venus en Acuario también nos quita como ese velo con Plutón y dice, a ver, aprende a discernir y a reconocer una cosa de la otra. El hecho de que sientas algo por alguien no significa que a fuerzas tengas que tener una relación con esa persona, porque no es compatible. El enamoramiento es muy Venus en Acuario. El enamoramiento es muy Venus conjunción Plutón en Acuario. Pasa en un instante, ¡pum! Es una descarga emocional, solo se requiere un pensamiento, solo se requiere un algo para que se dispare toda la sustancia química que produce cosas y que produce sensaciones por el otro y me vuelvo rebelde, me rebelo frente a esa emoción y me rebelo frente a esto que estoy sintiendo y doy por hecho que es lo mejor, no veo tipo Shakira, no escucho, no veo, no entiendo, no miro, no nada. Me dejo embellecer y me dejo engolosinar por la sustancia química que tengo en sangre. Eso es Venus en Acuario con Plutón allí, donde la biología y la emoción y el éxtasis de lo que estoy viendo y amando y queriendo es así, y me pongo rebelde. Con causa o sin causa me rebelo frente a esa emoción y de ahí nadie me saca. Y si tengo que justificar que esa persona es maravillosa, lo voy a hacer. Y si tengo que inventar y creerme el cuento de que esto es lo maravilloso, por eso cuando una persona está en esa fase de enamoramiento, casi siempre las personas que acompañan a esa persona le dicen eso, estás enamorada. No, ahorita no oyes, no ves, no escuchas, no entiendes, no nada, porque estás enamorada, ahorita no me vas a entender. Y vemos que la otra persona toma una actitud muy rebelde, muy retadora, muy defensiva, eso es una Venus en Acuario, donde yo siento que debo rebelarme frente a este Venus, frente a este sentimiento por encima de cualquier otra cosa. Y si me tengo que inventar una historia, pues en Acuario me la invento. ¿Sí? Porque Acuario es el signo de los inventos. Esto no es ni malo ni bueno y con esto no estoy diciendo que las personas de signo Acuario inventen a toda hora, no. Estoy hablando de arquetípicamente qué es lo que rige Acuario. En Acuario surgen los inventos, que eso es muy bueno. Surge la tecnología, surge lo novedoso, surgen las nuevas ideas. Entonces el peligro que quizás hay con Venus en Acuario, recuerden que Plutón está en Acuario, o sea, todo esto lo estoy amalgamando con lo que vamos a estar viviendo, que no es solo la entrada de Venus a Acuario. Hay que ver que allí está la presencia plutónica. Y como va a haber esta conjunción, evidentemente Plutón va a ser lo suyo y es la primera vez que tenemos una conjunción Venus-Plutón en los primeros grados de Acuario. O sea que de manera colectiva, de manera mundana, sí o sí vamos a ver una explosión de romances y vamos a ver una ruptura también de romances y bueno, todo lo que en redes sociales, acuariano, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo siente, eh, también tiene que salir mucho a defender cosas y eso lo podemos ver, ¿no? Cada día hay una fake news, cada día hay una noticia negativa, cada día hay algo, cada día hay más desinformación y caprichosamente se defiende a través de Venus en la rebeldía. Pues en nuestro colectivo es un llamado a atender esos puntos internos de dónde me estoy embriagando de X o de Y situación, ¿no? ¿Qué pasa también con Venus en Acuario con esta presencia de Plutón? Que es necesario. Entonces, ahí con Venus, conjunción Plutón en el signo de Acuario, empezamos a darnos cuenta que es necesario vivir esa sustancia. Es como si la vida nos dijera, pues aunque queramos o no, o controlarlo, pues una Venus conjunción Plutón a puertas de este fin de semana para empezar a recibir el próximo lunes, la próxima semana, con esta posición astrológica, es también el momento donde la vida nos dice, se requiere vivir esto, se requiere sentir esto, eso es necesario también para la vida. Entonces,
¿Quiénes lo van a sentir más o cómo se va a ver de una manera más intensa? Obviamente personas que tengan mucho contenido acuariano en sus cartas, personas que tengan sean de signo acuario, personas que tengan demasiada fluidez en esto, luna, mercurio en acuario. Ahí en esa zona acuario, pues vamos a estar embebidos con todos estos temas que vengo mencionando. ¿De qué más se encarga Venus? Venus, ahora que la vamos a tener en acuario, ¿qué más nos empieza a contar? Hay una clave, hay una clave muy positiva. Venus en acuario también es enamorarme. ¿Sí? Enamorarme del futuro, enamorarme de la vida, enamorarme del cielo, entrar en una fase de enamoramiento que recuerden es necesario, es decir, los seres humanos nos enamoramos gracias a unas necesidades de la psique. Se requiere que eso pase, se requiere que esto, si no existe una fase de enamoramiento, pues difícilmente vamos a tener o vamos a poder suplir o llenar carencias que nosotros tenemos acá. Entonces, recordando siempre que desde la psicología nosotros no podemos evitar esto, nunca lo vamos a poder evitar, no somos dueños de que eso pase. Muy posiblemente algunos de ustedes estén viviendo una fase de enamoramiento en algún área de un estudio, de un trabajo, de una profesión, de una persona, de un hijo, y ese enamoramiento está reflejando temas y carencias que deben ser tratadas. Entonces, si vamos más a fondo, pues nos damos cuenta que gracias a esa fase de enamoramiento, nosotros podemos llenar cosas. ¿Sí? De manera acuariana, de manera inteligente, de manera quizás metódica y de una manera nueva. Por eso Acuario es el signo que ha venido con todos estos movimientos de inteligencia emocional. Esa palabra de inteligencia emocional es muy Venus en Acuario, es muy moderna, es muy nueva. Nuevas tendencias y nuevas formas de entender el sentimiento humano, colectivo, en unión. Venus en Acuario con ese Plutón también nos recuerda PNL, programación neurolingüística. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo se conecta la neurona en relación al corazón y qué podemos entender acerca de esto? Eso también es una Venus en Acuario. Pide mucha libertad de expresión. Venus en Acuario es la necesidad y es el quiero defender esto porque es donde me gusta, donde me apasiono. Uno de los tintes venusinos que no es malo, simplemente hay que ver dónde puedo llegar a engolosinarme demasiado defendiendo alguna lealtad hacia algo o alguna controversia, porque el signo de las controversias es Acuario. Entonces, si Venus que tiene que ver con el amor, si Venus que tiene que ver con los valores, si Venus que tiene que ver con la gracia de lo que me gusta y donde me siento cómodo, entra un signo tan turbulento como lo es Acuario y a puertas que lo recibe Plutón, pues esto genera una descarga que a veces puede llevar a ser absurda, quizás, ¿no? Desde un tema absurdo o que diga las cosas, como les decía al inicio, sin editarlas, sin medirlas y me justifique en que yo soy una persona muy acuariana, muy libre, pues yo soy muy libre, yo soy muy abierta, soy muy sincera, ¿sí? Y entonces me parece esto y pues te lo voy diciendo, porque es que yo soy muy libre, yo soy muy honesta y yo soy muy directa y voy diciendo las cosas sin importar si te hiere o no te hiere, pues esta soy yo. Y a veces esa Venus en Acuario toma ese tinte de rebeldía que entre la línea de rebeldía y grosería pues es muy delgado. Recuerden que está Plutón aquí. Entonces también vale la pena mirar hasta dónde voy a defender un valor, hasta dónde voy a defender un derecho sin mirar el deber, sin mirar el deber de lo que estoy haciendo, o derechos y deberes, que es la balanza que nos propone más un signo de donde viene Venus, que es Capricornio, ¿no? Entonces pueda que el compromiso que se adquirió en Capricornio pues ya no me guste tanto y lo de revele o lo muestre al público de una manera distinta. Claro, Acuario tiene que ver con las noticias, Acuario tiene que ver con el mundo, Acuario tiene que ver con las redes, los distintos medios también. Entonces, muy posiblemente empecemos a ver una Venus conjunción Plutón con valores importantes, porque Venus también rige el valor del dinero, la economía, parte de cómo ahora se fragmenta o se divide o hacia dónde los valores económicos empiezan a tener una dirección distinta a la conocida, a la convencional y nos cuenta una historia
diferente acerca del tinte económico. O sea que está bien interesante esta Venus a la entrada de Acuario y ahí se va a quedar un buen tiempo haciendo lo suyo, haciendo temas también de puntos de eclipse, va a estar en conjunción con otros planetas. Es bien interesante mirar esa Venus. Con esta pequeña introducción aprovecho para saludarlos. Un abrazo para ustedes, los que están por acá en TikTok. Un abrazo por sus mensajes. Gracias por sus rosas, por sus corazones, que se aplica para todos. Sí, realmente todos los signos del zodiaco vamos a tener la percepción de una Venus en Acuario y eso lo vamos a estar viviendo a profundidad, cada uno de nosotros. Ela Carolina, un abrazo para Ela Carolina que está por acá. Está Josefa también. Por aquí también está Denia, fría como el viento, peligrosa como el mar. Algo así puede llegar a ser también esto que dice Denia. La idea que me cuento de la expectativa que me hago, me imagino, a mí medio cielo no le gusta esto, maestro. Exacto, exacto, por ahí va. Ahora sí nos fastidiamos, dicen por aquí. Un abrazo también a los que... Sí, Venus en Acuario tiene eso, ¿no? Venus en Acuario tiene ese tema, ese tinte especial, ese tinte diferenciador. ¿Cuál es de pronto una palabra clave? La palabra clave es hasta dónde mi capricho llega. Una Venus en Acuario tiende a ser muy caprichosa. Venus en Acuario le gusta mucho el capricho, ¿sí? Venus en Acuario es a este acomodo, es de esta forma y se puede estar inventando distintas formas porque Acuario propone eso. Recuerden que uno de los planetas que rige Acuario es Urano y Urano no tiene límites. Urano es un transpersonal que no tiene límites. Urano no conoce de límites. Si hay algo específico que tiene Urano, es que de ahí que se le llame el loco. Urano es el loco del zodiaco. Entonces, mucha gente que tenga ese contenido acuariano, pues puede referenciar o puede conectar mucho con esa Venus y sentir el valor y el empoderamiento de sentir que no hay límites porque es una Venus en Acuario. Y esos límites o el hecho de no tener límites, pues calculen ustedes, qué peligro no tener límites. Los límites son necesarios. ¿Qué es lo que pasa con Venus en Acuario? La sensación o la tendencia de nuestra psique a sí colocar límites, pero no en mí, sino colocar límites en el otro a través del juicio, a través de la crítica, a través de mira. Entonces, tomo partido de Venus en Acuario, tomo partido de Venus conjunción Plutón en Acuario y te voy diciendo tus cuantas verdades para que sepas. Pero eso puede llegar a ser claramente muy lesivo para la otra persona y muy lesivo también para nosotros, porque entramos en un conflicto. ¿Qué vale revisar? Aquí tengo apuntado temas que debemos revisar con Venus en Acuario. ¿Dónde está mi enamoramiento? ¿Cómo es mi forma y qué pasa cuando yo me enamoro? ¿Cómo soy yo cuando estoy enamorado? Todos debemos tener claro cómo operamos, cómo es mi rol de enamoramiento para poderlo identificar. Cuando nosotros identificamos desde la psicología cómo soy yo cuando estoy en versión enamoramiento, cómo eres tú cuando te enamoras, cómo eres tú cuando eres una mujer enamorada. Eso lo podemos hacer todos. Este es un ejercicio de Venus en Acuario que nos ayuda mucho a identificar mis partes. ¿Cómo empiezo yo a actuar cuando estoy enamorada? ¿Cómo empiezo yo a actuar cuando estoy enamorado? ¿Cuáles son las palabras que utilizo? ¿Cuál es el lenguaje que hago? ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuál es mi frase favorita cuando estoy en ese embellecimiento, enamoramiento, en toda esa sustancia química? Entonces, cuando tenemos esa claridad de Venus en Acuario, pues nos queda fácil saber hacia dónde me estoy volviendo demasiado plutónico, hacia dónde me estoy encontrando. Básicamente lo que está pidiendo Venus en Acuario es el reconocimiento de nuestras propias emociones, de nuestra propia rebeldía, de nuestros propios pensamientos, ¿no? Sí, y esto todos lo tenemos. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, se pueden devolver y Venus en Acuario nos invita a reconoce
cómo eres tú y cómo son las partes y cómo es tu forma de amar. A veces creemos que sabemos cómo es nuestra forma de amar, pero Venus en Acuario dice, no siempre es igual. Eso es cambiante. Entonces yo pude tener una forma de amar hace años, pero hoy tengo otra forma de amar. Mañana voy a tener otra forma de amar. Venus en Acuario también es la que nos va contando que nunca somos estáticamente, nunca somos algo, sino que somos seres cambiantes y sintientes. Esto quizás es lo que se puede percibir como rebeldía de parte del otro. Cuando yo empiezo a ser honesto y a conectar con mis emociones y se las empiezo a mostrar a mi pareja, entonces resulta que la pareja dice, pero tú no hacías eso. Tú antes no hacías eso. Ahora, ¿por qué te dio por hacer eso? Y tú antes no hacías tal otra cosa. Ahora, ¿por qué te gusta? ¿Y desde cuándo aquí a ti te gusta hacer eso si nunca te ha gustado? Tú nunca has hecho eso, tú nunca has hecho deporte. ¿De cuándo aquí te dio por hacer deporte? Pero tú nunca te tinturas el cabello. ¿De cuándo aquí te dio por tinturarte? Eso es Venus en Acuario. ¿De cuándo aquí a ti te dio por? Pues es que Venus en Acuario también es la rebeldía que dice, pues sí, antes no, ahora sí. ¿Cuál es el problema? Antes no me tomaba un café con mis amigas, ahora sí me lo tomo. ¿Cuál es el problema? Antes no lo hacía. Tienes razón, antes no lo hacía. Pues ahora sí lo hago, ahora sí quiero hacerlo, deseo hacerlo. Eso es Venus en Acuario. Ahora se me despertó las ganas. ¿Y a ti desde cuándo te está gustando esos temas? Si a ti nunca. Pues sí, es verdad, antes no, ahora sí. Venus en Acuario, eso es lo que dice, pues ahora me gusta esto. Tienes toda la razón, cariño, antes no, ahora sí me gusta esto. ¿Y desde cuándo aquí cambiaste tanto y por qué últimamente te da por? Y ahora como por qué te dio por en hombres y mujeres, porque esto también puede ser de la mujer. Y ven acá, ¿y desde cuándo a ti te está dando por arreglarte tanto? ¿Y desde cuándo a ti te está dando por aplicarte loción, aplicarte perfume y salir perfumado? ¿Acaso qué pasa ahora? ¿O a quién conociste de nuevo? ¿A dónde estás? ¿O qué es lo que pasa? Todo eso es Venus en Acuario que empieza a despertar esa rebeldía y sí, Venus en Acuario nos dice que nunca somos fijos, que nuestra forma de sentir es cambiante, que nuestra forma de sentir va mutando también junto con nuestras neuronas, es decir, con Urano, con Acuario, con nuestra forma de pensar y que antes nos gustaba otra cosa, pues ahora no. Venus en Acuario nos recuerda que todos los días somos distintos también. Entonces, los mismos estímulos que funcionaban hace 10 años, los estímulos que funcionaban y hacían que esta relación fuera viable hace 5 años, pues ahora no. Ahora fíjate que no. Esta es la rebeldía de Venus en Acuario. Entonces pueda que muchas mujeres con un contenido acuariano, pues estén en esa rebeldía. Y claro, aquí es donde los caballeros también necesitamos, todos los caballeros necesitamos empezar a conectar más con la neurona, porque las mujeres hace rato nos agarraron ventaja. Entonces, si tú eres un hombre y me estás escuchando, mira, el mundo cambió y la mujer hace rato agarró ventaja. Entonces, si el hombre no alimenta su neurona, si el hombre no se mete en estos temas de inteligencia emocional, si el hombre no actualiza, la mujer por biología nos lleva ventaja. Entonces Venus en Acuario también dice, hey, tú no tienes útero, tú no tienes ovarios. La mujer sí. Cuando digo por biología me refiero a eso. Estadísticamente, psicológicamente, científicamente, astralmente, por todas las mentes está comprobado que la mujer le tiene ventaja al hombre. La mujer le tiene ventaja al hombre. Entonces, caballeros, momentos de ocuparse porque ya no se requiere, eso es lo que dice una Venus en Acuario, ya no se requieren hombres que solamente estén ahí, ya no se requieren solamente hombres para aparearse. O sea, eso está mandado a recoger. Eso ya pasó, eso pertenece a la era pisciana, multiplicarse como los peces. Hoy en día el hombre ya no vale solamente por cuántos hijos tiene y el hombre que más hijos tenga y el hombre que tenga una familia más grande es el que más vale y el más respetado. No, señores, ya se actualizó el chip. Ahora se requieren hombres pensantes, ahora se requieren hombres que aporten con su energía masculina al crecimiento del desarrollo humano, colectivo. Y esto obliga a que el hombre se instruya, esto obliga a que el hombre se actualice en muchos conceptos. Venus en Acuario dice, la mujer al cambiar, la mujer al mutar,
la mujer al tener también un nivel de conciencia distinto, pues tampoco hay muchas mujeres que estén para una cantidad de hombres básicos. Entonces, caballeros, también es un llamado de Venus en Acuario a generar ese conocimiento, a interesarnos más por lo que hay aquí en la cabeza y menos por lo que hay de pronto en otras partes del cuerpo. Ahora se requieren hombres más sagaces, más inteligentes, porque la mujer ya no está buscando que la mantengan, la mujer ya no está buscando que la sostengan, la mujer ya no se enamora con un nevecón, la mujer ya no se enamora con que tú le compres una sala nueva, la mujer ya no está para eso, la mujer ya, por eso hay mucha mujer sola. Porque hay crisis, quizás, eso también nos cuenta Venus en Acuario, hay cierta crisis de masculinidad. Y con esto no me estoy refiriendo a que a hombres les gusten hombres, no tiene nada que ver con eso. Crisis de masculinidad que hay muchos caballeros que les cuesta trabajo ver mujeres empoderadas, que ver mujeres grandes, ver mujeres que tienen esa capacidad de poder salir adelante. Entonces, ¿qué nos está pidiendo una Venus en Acuario? Actualización a los caballeros, ¿sí? Para hacer esa igualdad y para comprender que los tiempos han cambiado, que ya la mujer no es como antes. Entonces, de ahí que la mujer también pueda percibir cierto grado de básico, ¿no? Entonces, si salimos al mercado y salimos a la calle, pues también la mujer termina diciendo, es que no hay personajes, o sea, no hay con quién. Sí, en ese sentido, y vamos a mirarlo y a medirlo desde la psicología, y claro, llevan ventaja. Esto no es ni bueno ni malo, es una realidad, está puesto ahí. La tecnología ha hecho también que la mujer, Venus en Acuario, tenga un empoderamiento distinto, que la mujer reconozca sus valores, que la mujer también, o sea, la energía de Venus, también tenga una participación en Acuario, en el mundo, en la tecnología, que la mujer maneje, que la mujer sea vigilante, que la mujer esté en muchas áreas y en muchos sectores donde antes era terrible, donde antes era algo rebelde, era algo impredecible, era algo que no. Entonces también es una invitación a estar cambiando estos paradigmas de cómo es el enamoramiento y que los tiempos de enamoramiento han cambiado. Bueno, leo sus mensajes por aquí. Qué lindo sería si los hombres del mundo trabajan un poco inteligencia emocional. Claro, porque eso también ayuda a todos estos temas, ¿no? Vamos a mirar, tal cual, dicen por acá. A ver, las leo por acá. Hombres que aporten diálogo y conocimiento y dime algo que me interese. Eso es una Venus, eso es una rebeldía de Venus en Acuario. Por eso siempre que tengo terapias de parejas o siempre también que hablo em, con hombres o que tengo sinastrías entre parejas y demás, me inclino mucho hacia ese tema. Ese comentario, por ejemplo, que tú dices tiene mucho que ver. Y si el hombre sigue sentado y apoltronado, básico, con estas ideas básicas de que es que si compro la nevera con eso está feliz o con esas cosas, no, ya se requiere una sustancia distinta, porque los tiempos se ha actualizado también, las formas de amar han cambiado. Las formas de amar han cambiado. Entonces hay muchas mujeres que no se sienten amadas hoy en día con las viejas tradiciones que antes sí se podían sentir amadas, cuidadas, porque ya muchas mujeres no están buscando papá. De hecho, hay una cantidad de mujeres que reconocen su faltante y empiezan a trabajar y hacerse cargo de sus propios vacíos precisamente para dejar de buscar papás. Entonces, cuando ya una mujer ha trabajado sus partes, cuando ya una mujer ha trabajado sus vacíos, cuando una mujer ya reconoce sus sombras, cuando una mujer ha venido esculpiéndose, pues obvio que se genera un efecto embudo y cuando sale a la calle, sí, vamos a mirar el enfrentamiento y vamos a ver una mujer trabajada, una mujer empoderada, una mujer libre, que es una Venus en Capricornio, que es una Venus en Acuario, esto que estamos viviendo con Plutón, pues claro, entonces el hombre se hace chiquitico. Si el hombre no ha trabajado sus partes, sale corriendo. Sale corriendo porque la energía masculina que refleja la mujer en relación a eso lo hace sentir pequeñito. Entonces sale y se va, o se hace pequeño, o se hace pequeño, o se va, o se retira de la relación por susto, por miedo, etcétera, porque lo ve muy grande, o pueda que se acomode y se haga pequeño en el rol de hijo y se vuelva el hijo en la relación. Y eso mata también la pasión. Entonces, una Venus en Acuario lleva eso, o sea que es sano, de hecho, mirar estos temas, porque si no, el hombre, al ver tanta energía masculina en la mujer, que no es malo, no es malo esto es algo, de hecho, es parte de lo que ha sido el avance. Cuando el hombre ve esto, entonces puede tomar también el rol, o se va
o se pone de hijo, se pone de pequeño y entonces delega una cantidad de funciones a que lo haga ella, a que lo resuelva ella, y él se va quedando esperando a que la mujer proponga, proponga y haga y haga y haga y haga. Mira, por ejemplo, esta pregunta acá que hace alguien en TikTok y me parece genial. ¿Por qué un hombre se puede llegar a sentir inferior a una mujer? Claro, ¿por qué un hombre se puede sentir inferior a la mujer? Eso tiene mucho que ver con Venus en Acuario. El hombre si ve a la mujer y la ve con todas sus partes, la ve empoderada, eso es energía masculina, que eso no es malo. Yo he tenido muchas consultas de mujeres que me dicen, Javier, es que necesito trabajar mi parte femenina. Y cuando miramos la carta natal, digo, ¿y por qué? ¿Por qué tu parte femenina? Tu parte femenina está muy bien. No, es que mi energía masculina está mucho y entonces eso espanta a los hombres. Pues qué delicia que tu energía masculina desplace, y aquí entre paréntesis, a hombres, porque entonces no son hombres, son niños. Y qué delicia que tu energía masculina sea un filtro para espantar. No, no estás espantando a los hombres. Tu energía masculina no está espantando a ningún hombre. Por el contrario, tu energía masculina atrae a los hombres. Tu energía masculina lo que hace es espantar a los niños. Claro, a los niños sí, el niño ve eso y sale corriendo. El niño ve esa energía masculina, ve tu rutina, ve tu tenacidad, ve que es una mujer que se está trabajando, ve que es una mujer empoderada, ve que es una mujer que soluciona, ve que es una mujer que hace. Y si no es hombre, es un niño y sale corriendo. Entonces, quien no está trabajando su energía masculina es el otro. O sea, el que necesita y el que debe trabajar la energía masculina es la otra persona. Por eso sale corriendo, porque es un niño. Y eso hacen los niños. Cuando nosotros estamos en fase de niños y veo el otro más grande que yo, salgo corriendo. O empiezo a competir con el otro para ver si le gano una y reafirmo mi hombría frente a la relación. Eso lo hace desde niño, cuando no estoy seguro. En cambio, con tu energía masculina, todo ese trabajo que tú has venido haciendo en ti, atrae hombres. Por eso mi comentario de, y esto no es ni malo ni bueno, esto es un tema muy psicológico, esto es un tema colectivo, esto tiene estudio detrás de. Es decir, mis palabras tienen un estudio colectivo detrás de lo que avalan lo que estoy diciendo. Hay una crisis de masculinidad y no es porque al hombre le guste otro hombre, no, no es por eso. Una crisis de masculinidad porque hay muchos niños, hay muchos bebés, bebés de 30, bebés de 35, bebés de 40. Y claro, te encuentras con un bebé de 45 y tú le muestras todo lo que has venido haciendo, una mamá que tiene hijos, que está sola, que tiene su empresa, que ha trabajado, que ha guerreado, que ha salido, que hace, que mueve. Pues el otro desde su niño de 45 ve eso y dice no, y sale a correr. Pero si encuentras un hombre, dice, wow. Wow, esto es un tesoro, esto es una joya. El hombre sí ve eso. Entonces, lo que está mal es invertir la palabra. La energía masculina de una mujer no aleja a los hombres, aleja a los niños, a los que están buscando mamá, a los que todavía requieren, y ahí es donde la mujer debe ser muy selectiva, porque si no fácil empieza a suplir esa necesidad del otro y lo duerme peor, lo va a arrullar peor. ¿Mm? Esto es interesantísimo. Este tema de Venus en Acuario es polémico, por eso una Venus en Acuario es polémico, ¿no? Buscando a mamá, dicen por aquí, exacto, esa es la parte. Entonces, fíjense, chicas, como una palabra con Venus en Acuario puede verse como que yo estoy mal. ¿Sí? Una palabra con Venus en Acuario no es que yo estoy mal y necesito ser más femenina. ¿Por qué necesitas ser más femenina? Pues a ver si consigo pareja. No, estás perfecta, está muy bien la tarea. De hecho, ese filtro es el que se requiere para poder conectar con esa energía que sí. ¿Mm? Esa es la rebeldía de una Venus en Acuario, por ejemplo. Esto es lo que vamos a tener este sábado, que cambia y entra la energía de Venus en Acuario, que la energía venusina también es activa. La energía venusina tiene un tinte. Me encanta, es muy interesante y cierto, y me acaba de salir corriendo. Claro, claro, y en niños salimos corriendo. Cuando yo veo otra energía masculina, salgo a correr. Exacto, eso pasa. Eso pasa muy bien. Es como vas a la tienda y no te alcanza para nada. Exacto, es como si vas a la tienda y no te alcanza para nada. Hombres con mucho miedo a la vida. Exacto.
No es que ahora el hombre no quiera compromiso, no, es que un niño no quiere compromiso. No es que ahora el hombre no quiera comprometerse, no, es que los niños no se comprometen. Y eso exige libertad. Por eso Venus en Acuario pide libertad. ¿Hasta dónde yo soy libre? Y si yo como bebé de 40 años, si yo soy un bebé de 40 años y todavía no soy libre, o soy un bebé de 28 años, soy un bebé de 30 años, si no tengo libertad, pues sencillamente no soy libre. Entonces, tengo un cuerpo de 30, cuerpo de hombre, luzco como hombre, pero soy un niño. Entonces, todavía no soy libre. Tengo cadenas, cadenas a parejas pasadas, cadenas a hijos pasados, o cadenas a mamá, o cadenas a papá, o cadenas a esto. Al no ser libre, pues obvio, la energía masculina que me refleje la otra mujer va a repelar conmigo. Pero cuando encuentras también una persona que se ha trabajado, una persona también que tiene su energía masculina, por el contrario, identifica que hay un poder y que hay un potencial y dice, wow, de aquí soy también. Y existe o se da el compromiso en Acuario, un compromiso libre o un compromiso en equidad. Dice por aquí Yamile, los hombres se volvieron berrinchosos, se deprimen, hacen show, las niñas de las niñas de la relación, falta que se vuelvan 28 chudos. Por ejemplo, mira lo que dice allí. Qué interesante y qué gran análisis. Eso es exacto, solo hay niños últimamente. Eso es lo que pasa. Entonces recuerden, Venus en Acuario lo primero que dice es la energía Venus en Acuario, la energía de acción y de rebeldía no aleja a los hombres, aleja a los niños. Esa es una de las líneas. A ver, vamos a encontrar por aquí, vamos a leer este. Importante que si yo tengo atracción por los hombres niños, se tendría que equilibrar y esa energía femenina. Claro, porque también cabe resaltar que a veces, en este caso, a veces pasa mucho. Mira lo que dice, se volvieron princesos, Olga. A veces en este caso, ¿qué ocurre? Que también a veces por seguridad la mujer prefiere lo que dices tú, hombres niños, porque así tengo cierto poder y así tengo cierta gobernabilidad sobre el otro, así siento que puedo mandar yo, así siento que también mi energía masculina puede mandar sobre el otro. O sea, es un tema muy abierto, ¿no? Venus en Acuario es un tema muy, muy abierto, bastante expansivo frente a eso, diría yo. Se pierde el equilibrio de los roles, exacto. Venus en Acuario también es algo que nos dice, no pasa nada, no pasa nada y no cada uno tiene que estar polarizado. Venus en Acuario, ahora que entra, también nos dice, no pasa nada que en ciertas áreas tu energía masculina predomine y que en ciertas áreas mi energía masculina predomine. De eso se trata, justamente. Venus en Acuario nos cuenta una historia que ahora no tiene que ser que toda la energía masculina esté en el hombre y que toda la energía femenina esté en la mujer para tener relaciones perfectas. Venus en Acuario se revela frente a la identidad acuariana, se revela frente a los tiempos actuales y dice, en ciertas áreas tú puedes ser muy masculino y en ciertas áreas yo puedo ser muy masculino en relación de pareja, sin importar si somos hetero, si somos hombre-mujer, como sea, sexual, bisexual, transexual, todas las LGBTIQ+, todo lo que pueda, todos los distintos géneros. Venus en Acuario dice, no pasa nada, tanto hombres como mujeres tenemos energía masculina y energía femenina. Es aprender de esa diversidad, de que no siempre mi energía masculina tiene que estar en mí, porque entonces yo soy el hombre de la relación. Y tú como eres la mujer, entonces toda la energía masculina o femenina la tienes que tener tú. No, Venus en Acuario invita a que siempre vamos a tener distintos puntos donde tú vas a ser más fuerte y la idea se trata de eso, de que se genere ese compartir. Por eso otra de las frases de Venus en Acuario en conjunción con Plutón es uno para todos, todos para uno. En esa relación de igualdad, Venus quiere igualar. Venus también busca mucho en Acuario llegar a un punto justo y medio que nos sirva a todos, ¿sí? Un bien colectivo. Por eso es el cielo. Urano es el cielo. Urano es esa parte o Acuario relaciona mucho con la gente, ¿no? Las distintas maneras de.
Esto también sirve mucho, por ejemplo, ahora que está Venus en Acuario. Venus en Acuario también nos cuenta una historia acerca de cómo es tu forma de amar. Eso es importantísimo por encima del gusto. Venus en Acuario dice, pregunte cómo es la forma de amar del otro y mire si coincide. Ejemplo, si tú me dices, Javier, mi forma de amar y mi forma de amarte a ti, mi forma de amarte, es decirte que no trabajes más porque yo te lo doy todo. Lo primero que yo te voy a decir es gracias, pero no me ames. No me ames. Si tu forma de amar es que yo no haga esto, no me ames. Gracias. Si tu forma de amar es que yo tengo que estar ahí, Venus en Acuario, gracias, no me ames. No me interesa que me ames. ¿Sí? Venus en Acuario se vuelve muy de seamos claros, tengamos esa libertad de yo poder preguntarte qué esperas tú de esta relación. Venus en Acuario nos dice las relaciones se forjan con un interés. Claramente que hay un interés, que es una palabra muy calificada porque cuando tú hablas de interés en una relación se confunde con ser interesada únicamente en plata. Y no, tiene que haber un interés. Claro que hay una dinámica de interés. Entonces, Venus en Acuario también dice, bueno, pregúntale al otro o pregúntale a esta persona qué quiere. ¿Y cómo lo hace? ¿Sí? Porque muchas veces hay Venus en Acuario, es decir, hay gusto, hay atracción, hay algo que nos gusta, pero sencillamente tú y yo no somos compatibles. Y no todas las personas con las que sentimos gusto o no todas las personas con las que sentimos o vivimos enamoramiento es para formar un hogar. Venus en Acuario dice despierta, actualízate, date cuenta que no por toda, no si estás enamorada, obligatoriamente tienes que tener una relación con esa persona. Eso fue mandado a recoger hace rato. Eso era antes. ¿Y por qué te vas a casar? Porque estoy enamorada. Qué peligro casarse enamorada. Qué peligro. Siempre lo digo yo cuando tengo consultas en psicología o sinastría y yo les pregunto, ¿por qué te vas a casar? Y me dicen, no, es que me casé porque estaba enamorada. Pues terrible, ¿cómo te vas a casar enamorada? No te puedes casar enamorada. Se puede, pero no se debe. La palabra correcta es no se debe. No se debe, porque no estoy viendo. ¿Sí? Si tú vas a tomar una decisión estando enamorada o estando enamorado, pues ten en cuenta que el precio que vas a pagar por eso es alto. Porque enamorado es igual a no estar viendo, a no estar observando el todo. Enamorado es estar narcotizado, engolosinado, embebido en una mínima parte de lo que es la realidad. Entonces observemos que Venus en Acuario también nos quita como ese velo con Plutón y dice, a ver, aprende a discernir y a reconocer una cosa de la otra. El hecho de que sientas algo por alguien no significa que a fuerzas tengas que tener una relación con esa persona, porque no es compatible. No es compatible contigo. La vida de la otra persona no es compatible con la tuya. Pues sí, hay gusto, hay enamoramiento y pueden los dos estar enamorados, sí, pero si no es compatible, ¿para qué te vas a meter ahí? Es la rebeldía, es lo que revela también, entendiéndose rebeldía como lo que se revela frente a la sustancia del otro, ¿no? Bueno, es un tema, como ustedes se dan cuenta, es un tema profundo. Tenía la carta para mostrarles, creo que voy a tener que dejar la carta de Venus, me faltaron algunos temas que tengo aquí apuntados acerca de Venus en Acuario, los temas financieros y temas de economía. Bueno, aprovecho para invitarlos, empezamos domingo, ¿no? Este domingo 18 de enero empezamos con astrología financiera, hablando de Venus, los valores y los temas financieros también, para que se inscriban. Me encanta darme cuenta de esto. Entonces, recordemos, vamos a tener nuestro evento Astrología Financiera este domingo. Ya empezamos este domingo. Para los que no se han inscrito, lo pueden hacer. Estamos, en este caso, va a ser 2 domingos, este domingo 18 y el próximo domingo 25. Vamos a estar trabajando todos los temas de astrología financiera con sus propias cartas natales. Va a ser online. Recuerden, 2 domingos empezamos esta luna nueva porque justo el domingo 18 vamos a tener luna nueva y vamos a tener la entrada de Venus en Acuario. Entonces, entender los temas venusinos y entender los temas energéticos, pues ahí está. Es un taller, 2 domingos y todavía tienen chance. Encuentran el link de esto que les estoy mostrando acá
en redes, lo van a encontrar en mis redes sociales. Si estás en TikTok, en Instagram, ahí encuentran los links o pueden enviar mensajes y con mucho gusto les envían información acerca del taller. ¿Listo? Por acá dice, gracias Javier, me acabo de unir, apuntada, soy taurina, inscrita, pues muy bien, bienvenida, nos vemos el domingo también contigo. Un abrazo para todos. Me encanta darme cuenta de esto. Y es que si te enamoras de la idea y de la expectativa del otro, cuando llegue la realidad se te acaba. Exacto. Javier, ¿cuándo amplías estos temas? Voy a ampliar este tema de Venus en Acuario, yo creo que mañana. Voy a ver si hago otro live, porque me quedé con otros puntos que tengo. Iba a tratar de Venus en Acuario, pero ya no me da el tiempo. Ya no me da el tiempo, pero quedo en promesa de hacerlo. Hola Javier, emocionada de poder ser una de las que estoy en tu taller. Qué felicidad. Abrazos, Mariela. Nos vemos este domingo en Astrología Financiera. Les va a encantar porque tiene que ver con Venus, tiene que ver con los valores, tiene que ver con la estrella Star Point, tiene que ver con estos temas de nuestra carta. Sí, está guay, dice Jessica por aquí. La voz divina puede ser escribir. Para más información, saludos desde Lima, Perú. Sí, va a ser online, entonces si estás en Perú, bienvenida. Si están en Chile, Argentina, encuentran el link en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Encuentran el link de la escuela Centro Holístico que los lleva o pueden enviar mensaje y hay un grupo de trabajadores, colaboradores que nos ayudan también a contestar esto. Me encanta, Javier, lista para el domingo. Pues muy bien, un abrazote. Bueno, quedo en punta entonces para ampliar este tema porque me quedó aquí faltando, me quedó faltando para cerrarlo. Feliz miércoles, cuídense mucho. O de pronto esta tarde haga segunda parte. De pronto esta tarde lo haga, si me da chance voy a mirar mi agenda y si no nos vemos esta tarde para que no se me vaya acumulando los próximos live, porque tenemos mucha astrología viva para finales de este mes, entonces no podemos dejar acumular tanto. Yo creo que de pronto hago la segunda parte esta tarde. Si están por ahí, nos vemos. Inscríbanse en el canal de YouTube para que les llegue notificación de si hago la segunda parte de los temas Venus en Acuario, para que puedan recibir esa notificación mejor desde YouTube y ahí les notifica cuando vaya a ser el live. ¿Listo?